Hola, hola a todos. Ayer subí un video que ya casi voy a borrar, que hablaba que había un pequeño error de traducción en la sección 26 de la NIF para Pymes versión 2027. Pero hoy he terminado leyendo y estudiando los cambios y en español no es un pequeño error, hay varios pequeños errores y, y puede que alguno grande. Además, hay dos que me parecen grandes. Entonces vamos a ver la norma en inglés, vamos a ver la norma en español y vamos a ver realmente cuáles son esos errorcillos que hay en el texto. El primer error, que este es relativamente pequeño y no tendrá tanta incidencia, es en el párrafo 26.6. Vamos a venir al párrafo 26.6 en la versión en inglés. Y vamos a ir leyendo. If the share-based payments do not vest until the counterparty completes a specified period of service, the entity shall presume that the service to be rendered by the counterparty as consideration for those share-based payments will be received in the future during the vesting period. Okay, aquí lo importante es que aquí nada más dice by the counterparty, o sea, por la contraparte. Si vamos a español, vamos a encontrar que empieza igual. Si los pagos basados en acciones no se consolidan hasta que la contraparte complete eh, un periodo de servicio, la entidad supondrá que los servicios se van a prestar por, y aquí pone la palabra, el empleado contraparte. Pero aquí es the entity shall presume, la entidad supondrá que los servicios van a ser prestados by the counterparty. No viene la palabra empleado. Esa palabra empleado la eliminaron de este párrafo porque parecía restringir que este párrafo solo aplicaba cuando el pago basado en acciones está relacionado a un empleado. Y precisamente en la versión en inglés sí hicieron la corrección, pero en el texto en español no quedó la corrección. Okay, este es el primer error, que digamos que es un pequeño error. El segundo error está en el párrafo 14A, que es un párrafo nuevo que incluyeron acá. Aquí estamos hablando de las transacciones con pagos basados en acciones liquidadas en efectivo, ¿ok? Y entonces acá lo que nos dice es que una entidad medirá los bienes o servicios adquiridos y el pasivo incurrido, el valor razonable del pasivo, eh, y lo volverá a medir el valor razonable del pasivo en cada fecha de presentación como la fecha de liquidación, reconociendo la diferencia en el resultado. Eso es lo que dice el párrafo 26.14. Ese no cambió, está bien traducido. ¿Qué pasa? Que agregaron un párrafo 26.14a. ¿Por qué? Porque lo que nos va a decir es cómo va a afectar al cálculo de este valor razonable las diferentes condiciones. Porque dice que una transacción con pagos basados en acciones que se liquidan en efectivo podría estar condicionada al cumplimiento de determinadas condiciones para la irrevocabilidad de la concesión. Luego dice que estas condiciones se contabilizarán de la siguiente manera, ¿ok? Hay un párrafo A y un párrafo B. Vamos a ir a la versión en inglés. Vamos a buscar el 14A. Aquí está el 14A. Que es igual dice a cash settled share based payments, un pago basado en acciones, una transacción de pago basado en acciones might be conditional upon satisfying specified vesting condition. Podría estar condicional al cumplimiento de ciertas condiciones relacionadas a related to service or performance, al servicio o al desempeño. ¿Okay? Entonces va a decir que esas condiciones are accounted for as follows, se va a contabilizar como sigue. El A está bien porque hace dos distinciones. Tiene la distinción de las condiciones por servicio, service condition, and las condiciones non-market vesting conditions. Si vamos a la versión en español, condiciones en servicio y las condiciones de irrevocabilidad no relacionadas con el mercado. ¿Y se me fue? No relacionadas con el mercado. Non-market vesting conditions. Como non-market es no relacionadas con el mercado. ¿Ok? Y aquí todo dice que se va a afectar. Porque es el number. Aquí está, adjusting the number. ¿Ok? ¿Qué es lo que dice acá? Ajustando el número. A la hora de estimar el número. Esto está bien. El A no tiene problema. El problema está con el B.
Porque vean lo que dice en inglés. El B dice market vesting condition, o sea, estas son condiciones de vesting, es que le llamamos en español, de irrevocabilidad, ¿ok? Asociadas al mercado, y lo que son las non-vesting conditions, que son las condiciones que no son ni por servicio ni por desempeño. Entonces aquí viene hacia la primera. Market and non-vesting conditions shall be taken into account when estimating the fair value. Serán tenidas en cuenta cuando se estime el valor razonable de el pago basado en acciones que se liquidan en efectivo. Y vean lo que dice acá. Vean que, ojo, repito, market vesting conditions, las condiciones relacionadas con el mercado y las condiciones distintas a las de revocabilidad, que en inglés es más fácil de entenderlo, no vesting conditions. Vean cómo lo pone en español. Dice, las condiciones de servicio. Aquí no dice condiciones de servicio, en ninguna parte aquí dice condiciones de servicio. Dice aquí service conditions, pero en el B no. Y las condiciones de irrevocabilidad de la concesión no relacionadas con el mercado, pero esas eran las de arriba. Vean que estas primeras dos líneas son exactamente iguales. En el A y en el B son exactamente las mismas líneas. El B no tradujeron, copiaron lo que pusieron arriba y lo copiaron mal. Lamentablemente, es un error que debería de corregirse. Y entonces vea que estas sí son las market vesting conditions. Aquí están diciendo no relacionadas al mercado. Y ahora sí se tendrá en cuenta el estimado del valor razonable, tal y como dice acá. Shall be taken into account when estimating the fair value. Ese es el segundo error que hay. Y un tercero. El tercer error está en el 2515A, que deriva de la inclusión de este inciso C en el párrafo 2615. Que dice que la elección de... aquí estamos hablando, perdón, de pagos basados en acciones que dan la alternativa de liquidación en efectivo. Es decir, que pueden liquidarse ya sea en patrimonio o en efectivo y que se le da la alternativa al tenedor. Entonces, básicamente aquí está diciendo que se contabilizarán. Inicialmente dice que van a contabilizarse como si se pagaran en efectivo, si se liquidan en efectivo, a menos que, y viene el A, el B, eso no cambió, que en la práctica siempre se haga patrimonio, que realmente no hay un carácter comercial, o sea, no tendría lógica que no se vaya a liquidar como patrimonio. Y agregaron el C, que es la elección de liquidación se refiere a solo una característica de liquidación neta y se satisfacen las condiciones del 2615B. ¿Ok? Y dice que en esta circunstancia de la que se cumpla el C, se contabilizará como de patrimonio si se cumple todo lo referido desde el 15B hasta el 15D. Entonces vamos a ver qué es lo que dice. Eso fue lo que agregaron. Transacciones con pagos basados en acciones con una característica de liquidación pro neto por causa de obligaciones fiscales de retener. Okay, esto sigue igual, está bien traducido. Dice, las leyes o regulaciones fiscales podrían obligar a una entidad que retenga un importe por causa de una obligación fiscal. Y básicamente es que haya una especie de impuesto al salario asociada a pago basado en acciones, a las opciones o a las stock options o a las acciones que den al empleado. Y transferir ese importe, o sea, es una retención que hace el patrón y se lo transferirá a Hacienda. Se considera que se liquida por el neto si se permite o se requiere que se retenga un número de instrumentos de patrimonio que iguale el valor monetario de la obligación fiscal del empleado. Entonces, en vez, si yo le prometí 100 acciones y hay un impuesto del 15%, entonces yo voy a retenerle el equivalente de 15 acciones, le entregaré 85 al empleado y lo que le retuve de las 15 lo terminaré convirtiendo a términos monetarios y se lo tendré que pagar al fisco. Eso es básicamente lo que dice. Aquí no hay gran tema. El tema está en el 15B. Dice, las transacciones con pagos basados en acciones descritas en el 2615A se clasificará como transacción con pagos basados en acciones y liquidado mediante instrumentos de patrimonio, si se cumplen las siguientes dos condiciones. Acá queda un I por medio. A. Se hubiera clasificado así en ausencia de la característica de liquidación por el neto. Es decir, si la transacción hubiera sido liquidada con instrumentos de patrimonio, si no hubiera sido, en el caso de que no hubiera impuestos, ella ya era de patrimonio, entonces la transacción la vamos a clasificar de patrimonio porque originalmente se hubiera clasificado así, pero tiene que cumplirse la segunda condición y ahí es donde está el problema. Vean lo que dice la segunda condición, dice, no existe
obligación asociada para la entidad, según las leyes o regulaciones fiscales, de retener un importe por la obligación fiscal del empleado. ¿Ok? Pero aquí estamos hablando que sí existía la obligación, permiten o requieren que retenga. O sea, sería ilógico que aquí me está hablando de una obligación fiscal de retener y que aquí me diga que no existe la obligación. Es extraño que esté ese no hay. Entonces vamos a ver qué dice en inglés. En inglés, ese párrafo dice: The share-based payment transaction described in paragraph 26.15a shall classify as a equity settle share-based payment transaction if, y aquí dice equity settle, o sea, indicado en patrimonio, if, y aquí si tiene land, la primera es la misma, it would have been so classified in the absence of the net, well, whatever, esa la misma, está bien traducido, pero en la segunda aquí dice, vamos a volver a la versión en español, no existe obligación asociada. Y si vemos la versión en inglés, dice, there is an obligation, es decir, hay una obligación. Aquí no habla en negativo. Si aquí fuera negativo, diría, there is no an obligation. O there is an obligation, pero no menciona, no es negativo, es positivo más bien. Dice, there is an obligation of the entity under tax laws or regulations to withhold a retener, an amount for an employee's tax obligation associated with the share-based payment. Okay, es decir, sí existe la obligación para la entidad, ya sea por leyes, regulaciones, de retener un monto para o del empleado por una obligación tributaria fiscal del Estado asociada con el pago. Entonces vean aquí lo grave. Aquí lo grave es que si lo evaluamos en español, las transacciones, van a haber transacciones que no cumplen y que van a ser clasificadas, pero que en realidad más bien era que sí tenían que cumplir para que sí fueran clasificadas. Y vamos a tener una contabilidad completamente distinta. Entonces tengan mucho cuidado con esta sección. Voy a contactar a algunas personas que tienen buena interacción o algún nivel de cercanía con el IASB para hacerles saber de estos errores y tal vez, ojalá, se puedan corregir. Entonces, bueno, tengan cuidado, están avisados. Y mucho éxito en el proceso de adopción de la nueva versión de la NIF para pymes. Gracias.